A continuación, el ejercicio que se presenta dice lo siguiente. Se calienta 4000 gramos de aluminio desde 25 grados centígrados hasta 120 grados centígrados. Determine el calor consumido. Nos pide el siguiente ejercicio. Como datos tenemos la masa que equivale a 4000 gramos, temperatura inicial 25 grados centígrados y temperatura final 120 grados centígrados. Por esta partecita tengo la fórmula para resolver este ejercicio. La cantidad de calor específico es igual al calor suministrado dividido para la masa por delta T, que es la variación de la temperatura. K, que significa, Q sería en este caso, que significa calor suministrado en Joule, M masa en kilogramos, C calor específico en Joule sobre kilogramos por grados Kelvin y T la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Lo primero que vamos a realizar es la transformación de cada uno de los datos. En este caso de la masa vamos a transformar a kilogramos, ¿sí? Entonces la masa va a ser igual a 4000 gramos por 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos. Muy bien, eso será siempre la transformación cuando tengamos gramos a kilogramos, ¿sí? Las unidades de gramos con gramos se cancela y también se puede cancelar los 3 ceros, ¿sí? Entonces 4 por 1, 4 y dividimos para 1, por lo tanto finalmente la masa va a ser igual a 4 kilogramos. Vamos a escribir por esta partecita, entonces 4 kilogramos será la masa, ¿sí? Y luego también vamos a transformar la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, aplicando la siguiente demostración. Temperatura va a ser igual a grados centígrados más 273.15 grados Kelvin, ¿sí? Primero vamos a transformar temperatura inicial. Temperatura inicial va a ser igual, en lugar de grados centígrados, reemplazamos por 25 grados centígrados más 273.15 grados Kelvin, ¿sí? Al sumar, obtenemos temperatura inicial va a ser igual a 298.15 grados Kelvin, ¿sí? Conocemos la temperatura inicial, que equivale a 298.15 grados Kelvin, ¿sí? Y realizamos el mismo proceso para la temperatura final. Temperatura final va a ser igual, en la misma demostración aplicamos, en lugar de 25 ahora será 120 grados centígrados más 273.15 grados Kelvin. Muy bien, al realizar la operación obtenemos temperatura final va a ser igual a 393.15 grados Kelvin, ¿sí? Ahí lo tenemos. Muy bien, no es necesario poner grados centígrados, pero en este caso pongo yo para que quede claro el proceso de la resolución del ejercicio, ¿sí? La temperatura final transformada a grados Kelvin es 393.15 grados Kelvin. Muy bien, ya hemos transformado las unidades necesarias para poder trabajar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a copiar esta formulita que dice la cantidad, el calor específico va a ser igual al calor suministrado sobre la masa por la variación de la temperatura. Lo que estamos buscando es la Q, ¿no es cierto? La cantidad de calor suministrado. Entonces lo que está dividiendo pasamos a multiplicar. Voy a ser un poco directo, espero que me entiendan. Entonces obtendremos, ordenando directamente, va a ser igual cantidad del calor suministrado, o el calor suministrado va a ser igual a calor específico masa por la variación de la temperatura, ¿sí? Ahora, en esta partecita, me olvidé antes escribir el calor específico del aluminio, en este caso, equivale a 880 Joule sobre kilogramos
por grados Kelvin. Esto es un valor constante del calor específico del aluminio. Muy bien, ahora primero vamos a encontrar delta T, que es la variación de la temperatura. Entonces, variación de la temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y como ya conocemos ambas temperaturas transformadas a grados Kelvin, lo vamos a reemplazar. Delta T va a ser igual temperatura final, que equivale a 393.15 grados Kelvin, menos la temperatura inicial, que equivale a 298.15 grados Kelvin. Muy bien, al realizar esa operación, que es una resta, obtenemos la siguiente cantidad, que es de 95 grados Kelvin. ¿Sí? Ya conocemos incluso el valor de la variación de la temperatura. Y como también conocemos el calor específico del aluminio, también la masa reemplazamos. El calor suministrado o el calor consumido va a ser igual calor específico del aluminio, que equivale a 880, en este caso la unidad de medida Joule, sobre kilogramos, que multiplica grados Kelvin por la masa, que equivale a 4 kilogramos, que multiplica a la variación de la temperatura, que es 95 grados Kelvin. ¿Sí? Nos vamos a la parte de las unidades de medida y demostramos lo siguiente. Kilogramos con kilogramos también se cancela, grados Kelvin con grados Kelvin también se cancela, y realizamos la operación de la multiplicación y la cantidad del calor consumido para que la temperatura se eleve de 25 grados centígrados a temperatura final, que es de 120 grados centígrados, será 334.400. Como grados Kelvin con kilogramos se canceló, me queda Joule. Muy bien. Vuelvo a recalcar lo siguiente. La cantidad de calor que se consume, que se suministra para que la temperatura inicial, que es de 25 grados, y llegue a una temperatura final de 120 grados, ha sido 334.400 Joule.